Ok. Bueno, este es el módulo de perspectivas bíblicas para la misión, ¿sí? Un poco lo que vamos a ver en el día de hoy y la semana que viene, y lo que van a ver en lo que está en la plataforma, es charlando un poquito sobre qué es la misión, ¿sí? Los modelos de misión que hubo a lo largo de la historia, o sea, los paradigmas de misión que fueron habiendo. La idea es ir buscando en la misión en la Biblia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo la manifestó Dios, qué ideas hubo, si fue cambiando, si algo, digamos, distinto. Y después la idea es llegar a pensar la misión hoy, ¿sí? ¿Cuál es la misión de Dios para nosotros hoy? Y ahí habla de misión integral como un paradigma alternativo que empieza a crecer cada vez más fuerte. Bueno, ahora la idea es que vayamos a los grupos y la idea es trabajar sobre esta idea, ¿sí? ¿Conoces a algún misionero? ¿Quién? ¿Dónde lo conociste? Y la idea es que puedan describir qué hacía como un misionero, ¿sí? Algún dato que pueda ayudar es si vino de otro lado, qué trabajo hacía. Nada, la idea es que puedan charlar entre ustedes, cuenten las experiencias si conocen a algún misionero, que lo describan, escriban la tarea, de dónde viene, qué tipo de tarea hacía. Y después, la idea es que elijan a alguien para después compartir en el grupo grande y vamos a hablar y vamos a compartir entre todos un poquito sobre este tema. Jessy, estamos como para ir a los grupos. Vamos con los que están Eh, y el resto los vamos agregando después, Jessy. sí, vamos a ir al azar si les parece. Bueno, Me das 2 minutos y ahí termino. bueno. Necesitamos que todos pongan su número de grupo, porque si no, no podemos hacer la tarea más fácil de Jessy de poder armar los grupos y mandarlos a sus grupos. Así que, por favor, en su nombre, en los tres puntitos del cuadradito de su nombre, pueden poner cambiar nombre y allí editan y ponen G y el grupo al que pertenece. Gracias para los que ya lo pusieron. Ya. Bueno, ahí mira, terminan de volver todos de los grupos. Eh, la idea es el mecanismo del mismo de siempre. Vamos a hacer muy libre, democrático. Quien quiera compartir comienza. Y si nadie comienza, nos pasamos una dedocracia y señalamos a algún grupo para que empiece, digamos. Así que nada, digamos, si alguno quiere que empezar a compartir, los escuchamos. Yo quiero comenzar, soy del grupo 12. Adelante, Eh, Julieta. bueno, lo que compartimos en el grupo fue que, bueno, un misionero es alguien que va a otro lugar, que tiene como la misión de compartir la palabra a otras personas, que son personas que suelen ser muy entregadas o muy generosas, eh, y que por lo general lo que buscan es, obviamente, tienen vocación de servicio. Eh, y bueno, justo se cortó, digamos, pero lo que yo considero personalmente es que no necesariamente hay que salir, ¿no? O sea, el concepto que yo conozco de misión es que uno puede ser misionero en el lugar en el que está, en su barrio, en la universidad, en el trabajo, donde sea, porque justamente la misión es llevar el reino de Dios a las personas, ¿no? Y el poder compartir y que todos puedan conocer del amor de Dios. Entonces, como dice, bueno, en la palabra, en Judea, en Samaria, hasta o sea, los confines de la tierra, entonces, en el lugar en donde vivimos, podemos ser misioneros. Y bueno, y justamente es eso, ¿no? El poder llevar el reino de Dios a las personas para que nadie se pierda. Y, y bueno, y también que, como dice Mateo 28 del 19 al 20, ¿no? De que nosotros tenemos esa misión, o sea, Jesús nos encomendó eso. Entonces creo que es Ujú. cumplir con la gran comisión. Muchas gracias, Julieta. ¿Alguien de otro grupo?
Hola, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Estoy en el grupo G11, en el G11. Bueno, ahí pues digamos que de cerca solamente uno de nuestros compañeros pues conoce a un misionero así como de cerca, hace ya más o menos 10 años. De lo que podía, digamos, como comentar de acerca de lo que conocía él es que en el lugar en el que él está, él, pues forman a jóvenes en cuanto a la parte del liderazgo, empiezan como a la formación, al fortalecimiento de algunas iglesias en cuanto a liderazgos como tal, ministerios, y después de que ya capacita y forma a algunos líderes, entonces es como que a ellos los dejan, por decirlo así, encargados ya como tal de un liderazgo o de una iglesia. El concepto como tal en general que tienen los demás es que sí es como llevar el evangelio a lugares en donde pues todavía no se conoce, sobre todo a lugares pues donde el acceso es difícil, sí, donde es difícil acceso, básicamente es como eso, sí, y que también pues son enviados por otras iglesias, jóvenes o personas o familias enviadas de una iglesia a otros lugares, a sembrar iglesias en otras partes. Gracias, Gina. ¿Alguien de otro grupo o alguno de los grupos que ya habló que quiera agregar algo? Bueno, yo no conozco especialmente a misionero o misionera de cerca, pero conozco a alguien que en su momento fue nuestro líder de jóvenes y ella se convirtió en misionera en el proceso de su servicio a Dios como en su liderazgo con los jóvenes. Y ella se fue a otra provincia, a una comunidad. Hasta la actualidad tengo conocimiento que sigue ahí y las pocas veces que me vuelto a encontrar con ella, creo que en realidad em, un misionero se tiene que adaptar en realidad a diferentes contextos y culturas y eso sí es un reto bastante grande, ¿no? Porque al final está sirviendo a la comunidad, ¿no? Al final son enviados por la iglesia, sí, pero más que eso creo que son enviados por, por nuestro Dios, ¿no? Y al final creo que tienen que aprender a depender, así como todos en realidad, depender totalmente de Dios, ¿no? Y un gran ejemplo es pues cuando Jesús envió a sus discípulos y, y ahí se establece la gran comisión, como alguien decía aquí, ¿no? Eso. Gracias, Evelyn. Bueno, ¿alguien del grupo 9 y el grupo 10 que quiera compartir? Nosotros del grupo 11, Estaban bueno, mezclados, decía el grupo Pablo. 11, pero no sé Ah, perdón. ajá. Bueno, ok. Dale. Nosotros estuvimos platicando y varios de los del grupo sí tenemos cercanía con algún misionero, ¿verdad? En mi caso, yo tengo cercanía con una misionera de Estados Unidos. Ella vino a Guatemala para hacer el proceso de la traducción de la Biblia de inglés a los idiomas mayas que se hablan acá en Guatemala, ¿verdad? Que son Pocomchi, Quechí, Achí y el sinfín de idiomas. Entonces ella también se dedica a enseñar inglés y a visitar las escuelas para que vengan patrocinios de Estados Unidos a esas escuelas, ¿verdad? De escasos recursos. Es más que todo a las personas indígenas de acá de Guatemala. Y también otro compañero conoce a un misionero que se llama Misael y su esposa. Ellos también son misioneros de otra ciudad, en Perú, creo yo. Y también conocen a, a una misionera que se llama Carola Eisten. Ella está sirviendo en Lima, Perú, decía la compañera, y ella tiene el Ministerio de Niños y la asociación se llama Semillas de Amor, ¿verdad? También compartían de que hay una misionera también de Estados Unidos que vivió un tiempo en Israel, que sirvió en Israel y le era un poco difícil el compartir la palabra del Señor porque allá en Israel como que tienen todavía eso de que no pueden hablar de Jehová porque por todos los temas que tienen ellos, ¿verdad?
que creen que no, que Cristo todavía no ha venido y todos estos temas que ellos aún no creen en Cristo, ¿verdad? Entonces también ellos compartían esta parte de que como las dificultades y las cosas buenas que hacen los misioneros, pero también las dificultades que pasan, ¿verdad? Porque como esta misionera que estuvo en Israel, tuvo varias dificultades para poder predicar el Evangelio o que las personas que no conocen del Señor puedan conocer, ¿verdad? Entonces, sí, varios de nosotros tenemos cercanía con un misionero. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Iba a hacer como un repaso de todo lo que fueron diciendo ustedes, pero les propongo algo. Vamos a leer lo que es el paradigma, el modelo tradicional de misión, o el modelo de misión transcultural. Si alguien lo puede leer, le agradezco. Y vamos a ver que refiere a la mayoría de las cosas que fuimos diciendo, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea que tenemos todos de un misionero entra normalmente en este esquema o en este paradigma dominante que es el modelo tradicional o misión de transcultural. Si alguien lo puede leer, por favor, Elisa. Sí. Buenas tardes con todos. Modelos de misión, modelo tradicional de misión o misión transcultural. Se conocía la misión en términos geográficos. Era casi siempre un cruce de fronteras, de Occidente cristiano a países paganos. Misión era hablar de misión transcultural. El propósito, salvar almas y plantar iglesias. Agente de misión eran los misioneros, enviados por sociedades misioneras. El misionero era llamado por Dios al campo misionero. El misionero, como el pastor, entrega máxima al servicio de Dios. La iglesia local se reducía en el apoyo espiritual y económico para la misión. Este modelo de misión prevalece en... No puedo, un ratito voy a bajar esto. Este modelo de misión prevalece en movimiento misionero moderno. Bueno, nada, la idea es ver que el concepto general, cuando pensamos en un misionero, pensamos en este modelo, ¿sí? Alguien, Julieta decía, pero yo tengo otra idea de misionero, que misioneros somos todos, que todos somos enviados y no todos tenemos que irnos a otro lugar. Bueno, a ver, nos pasa esto de que tenemos una idea general, el paradigma dominante, pero tenemos esas como semillitas de cosas distintas, ¿no? Que todos sentimos que todos somos enviados, porque todos somos enviados, la gran comisión es para todos, no para algunos que viajan a otro lugar del mundo, porque si no todos tendríamos que empezar a mudarnos a otro lugar del mundo, si todos somos llamados a eso. Entonces, bueno, pensemos también que cada modelo tiene un contexto histórico y una razón de ser de por qué tuvo tanto peso en ese momento histórico. Van a ver en el material que hay un montón de modelos que tuvieron énfasis o eran dominantes en determinado contexto histórico. Entonces, este modelo tiene que ver con que en algún momento en otros países por ahí no había llegado nunca la palabra. Entonces, bueno, tenían que viajar. Entonces, alguien dijo también que hay misioneros que iban de una ciudad a otra. ¿Por qué? Porque si ya fuimos a todos los países, hay veces que estamos en las ciudades principales, pero hace falta ir a las ciudades más pequeñas, pueblos originarios que tienen otro idioma, entonces también hay que adaptar la palabra a ese idioma. Pero también nos damos cuenta de que llevar el Evangelio, ahí dice salvar almas, y esto tiene mucho que ver, digamos, no es solo a veces la palabra, sino es entender a la persona en un sentido más amplio, que no solo tiene que ver con predicar, de decir algo, sino de evangelizar. Y evangelizar, o las buenas noticias, tiene que ver con la venida del reino, donde implica el amor al prójimo, la restauración y todas esas cosas que nos mandó a hacer Jesús, ¿sí? Entonces, ahí podemos tomar muchos casos en la historia, pero por ejemplo, Gandhi, ¿sí? Hizo una revolución pacífica en la India, él decía que no había mensaje más importante que el Sermón del Monte, y no había persona más influyente o él admiraba a Jesús de una forma única, pero los cristianos no actuábamos como quería Jesús que actuáramos. Entonces, predicamos una cosa con la boca y borramos con el codo con nuestras acciones. Entonces, pensemos que cuando le enseñamos a un niño, no le enseñamos solo con las palabras, sino con las acciones. Bueno, para predicar, decía Francisco de Asís, predica, 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 y si es necesario usas palabras. Entonces, tenemos toda una actitud de vida que debemos actuar, y el mandato más importante, o los mandamientos más importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces,
amar al prójimo son acciones, no de acá de palabras. No se ama orando por el prójimo, sino haciendo cosas por el prójimo, ¿no? Entonces, y el prójimo, fíjense, es el que está cerca, no es el que está lejos. Entonces, no quiere decir que no hay que ocuparse del que está lejos, pero también hay que ocuparse del que está cerca. Entonces, todos somos enviados. Entonces, la idea es poder repensar un poquito cuál sería el modelo más adecuado para nuestro contexto hoy, si todos somos llamados a ser misioneros, como dijo alguien, que todos nos llama Jesús a la gran comisión. Y pensemos, ¿es predicar de palabra o una vida integral? Bueno, esto es un poquito lo que estábamos hablando ahí y está relacionado con los modelos que están expuestos en el material, que no todos lo vieron, entonces por ahí es más difícil trabajar con casos concretos y hacer algún ejemplo, pero si quieren podemos charlar la semana que viene si hay tiempo. Pero les quiero proponer lo siguiente. Pensemos que cuando leemos la Biblia hay dos cosas. Una, que nosotros vamos con nuestro filtro, nuestro contexto histórico, nuestras experiencias, a leerla, como veíamos en los juegos que hicimos al principio antes de empezar. Pero también las traducciones de la Biblia están cargadas con un contexto histórico y paradigmas que hay en ese momento. Entonces, contesten ahora así, abran los micrófonos y contesten tranquilos, se va a superponer las voces, pero no importa. ¿Cuál es la versión de la Biblia que usan para leer? O si quieren contestar en el chat, como quieran. Reina Valera o la Nueva Traducción Viviente. Nueva traducción viviente. ¿Qué más? Reina Valera. Reina Valera y NBI. ¿Qué más? Reina Valera del 60, bueno, a veces del 95. Bueno, les cuento algo. Hubo varios que dijeron más de una versión, lo cual está buenísimo. ¿Por qué? Porque hay versiones que tienen en cuenta más la traducción más literal, otras que entienden más el contexto, y no quiere decir que una sea mejor que otra, ¿sí? Y está buenísimo que usen más de una porque se van a enriquecer muchísimo. Entonces, un buen consejo siempre es, no se queden con una sola visión, una sola perspectiva, sino enriquezcanse con otras, ¿sí? Vamos a hacer una prueba. Entonces, fíjense, acá Santiago 1:21 habla en la NBI, habla de salvarles. ¿Sí? Fíjense, la Reina Valera del 60, que varios la usan, dice salvar vuestras almas. Entonces ya tiene impregnado este concepto de salvar almas o salvar personas completas. ¿Sí? Una cosa es el modelo, digamos, como de las almas, y por un lado, el cuerpo por el otro, y el otro tiene la persona entendida como un ser íntegro. No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Recordemos siempre que todo lo que tiene Dios para contarnos y podemos entender la persona, el cielo, el universo, la segunda venida, son cosas que no pueden entrar en nuestro alcance, en nuestra mente finita. Dios es infinito. Entonces, siempre son aproximaciones, hay que buscar una mejor aproximación. Hay veces que entendemos de una mejor forma, otra de otra, pero cuando son parciales tiene consecuencias, que a veces nos perdemos otras partes que son importantes. Entonces, cuando hacemos mucho énfasis en algo, nos perdemos de esto. Cuando hacemos mucho énfasis en esto, nos perdemos de esto. Entonces, hay que complementar, ¿sí? Recuerden, también como dice Pablo, somos un cuerpo. Hay un montón de formas, acciones que podemos a adorar a Dios, de manifestar el amor. Unos predican, otros actúan de otra forma, y nadie le puede decir al otro no lo necesito. Fíjense que nadie puede alcanzar a hacer todo como Dios quiere. Algunos hacen de una forma y otros de otra, nos complementamos. Ahora, fíjense lo que pasa en Reina Valera 95. Habla también de salvar vuestras almas. Pero la Reina Valera actualizada dice salvar su vida. Fíjense cómo es un concepto más amplio, ya no está hablando de salvar almas solamente. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con algo que vamos a ver más la semana que viene, vamos a empezar ahora, que tiene que ver con los griegos, ¿sí? Como el Nuevo Testamento está escrito en griego, está escrito en un idioma que ya estaba permeado por la filosofía griega, ¿sí? Que venía de unos años antes. Platón había planteado la alegoría de Fedón, donde decía que el universo eran ideas puras que se encarnaron en cuerpos que se corrompen, que son malos. Entonces, cuando se muere uno, se libera el alma y va a la eternidad, al universo perfecto. Entonces, eso carga cómo se puede escribir en griego en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, en el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y los hebreos no tenían una concepción dividida de cuerpo y alma, ¿sí? Entonces,
nosotros estamos pensando que nuestra forma de pensar es occidental, venimos de la herencia griega, encima después viene con Descartes, donde cuerpo y alma están separados. Entonces, nos cuesta muchísimo pensar una persona una sola cosa. Es más, para decir una sola cosa decimos cuerpo más alma, ¿no? Nos cuesta pensar que no se separa, ¿no? Vamos a charlar después sobre eso. Pero la idea es pensar un poco esto de cómo impacta la forma que escribieron la Biblia, según la época, las ideas que estaban previas para escribir las traducciones. Entonces, hay muchas traducciones, no nos quedemos con una, enriquezcámonos. Bueno, la idea es poder ver a través de la Biblia, ¿sí? Arrancar con el Antiguo Testamento, vamos a tener algunos conceptos, un poco qué esperaba Dios de nosotros cuando nos creó, cuando hizo la creación. ¿Qué esperaba? ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó? Entonces, ahora vamos a arrancar y Alex les va a compartir un poquito un concepto que no está explícito, pero viene de la creación. Entonces, la idea es que compartamos esta idea, podemos reflexionar un poquito, si alguien quiera compartir algo, hacer una reflexión sobre eso, bienvenido, pero Alex le va a contar un poquito sobre este tema. Hola. Bueno, para poder sumar a la conversación, traigo una pregunta. Eh, ¿Saben qué significa o si tienen alguna idea de qué significa paz en la Biblia? Si hay una idea, puede compartirla. Paz. ¿Qué les suena? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué idea les recuerda? Si aparece en la Biblia, ¿no? También. Dice, mi paz os Hola, buenas dejo. noches. Sí, Susana, Sí, sí. ok, sí. Creo que para mí paz significa como un estado de estabilidad y una falta de turbulencia emocional. Ujú. Mm, interesante. Sí. Gracias, Susana. ¿Alguien más quiere sumar comentario o algo? ¿Qué significa paz? La misma paz Armonía, tranquilidad. la Sí. confianza y en la fe. Me recuerda la historia de cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta y Jesús estaba durmiendo, ¿no? Y ellos le decían como que no ves que estamos pereciendo, despertar. Y él estaba tranquilo, entonces creo que está basado en el conocimiento de Jesús, porque cuando uno sabe quién es Jesús, puede tener esa paz, digamos, en medio de las dificultades. Ujú, ujú. Uy, sí, sí, sí. ¿Alguien más quiere Buenas, comentar buenas algo? noches. Sí, Sí, buenas noches. Algo también Miriam, sí. que me recordaba, sí, era paz también como armonía y una palabra que también es reconocida, creo, en la Biblia es shalom, ¿no? Es más conocida Mm, y hace la representación también de paz. Eso es lo que quería compartir. sí, bien. A ver, ¿algo más dice ahí? Alexander en el chat. A ver, dice, la paz hace referencia a la tranquilidad libre de problemas que afectan la vida y las diferentes esferas de la vida. La paz es primordial para los seres humanos. Gracias, Alexander. Vanessa, sí, perdón. Yo pienso que la paz es un equilibrio entre lo espiritual, lo social y lo personal. Mm, gracias. Sí, sí. Bueno, ahí vamos. De hecho, mucho de lo que dijeron suma, suma y suma. Y bueno, como bien decían, por ejemplo, el término paz viene de una palabra hebrea que significa shalom. Ahí se los voy a mostrar. Y también viene de una palabra griega que es eirene. Y ambas significan paz. Una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. A ver, ahí les comparto pantalla. Ahí está. Y como ya iban diciendo, paz tiene que ver con armonía, con plenitud, con la relación con Dios, con uno mismo, con los demás y con la creación. Pero cuando vamos rastreando el término en los distintos contextos en los que aparece, tiene que ver como con una propuesta de vida. Entonces habla de paz con Dios, de paz con uno mismo, paz con los demás, paz con la creación. Por eso la idea es que en cada uno
que estos 4 aspectos, para cada persona, para cada ser humano, pueda desarrollarlo en armonía, en equilibrio, como decían, sin descuidar ninguno ni el otro. O sea, no solamente pensar en Dios todo el tiempo y olvidarnos de nosotros o de la creación, o así con cualquier otro aspecto. Pensar solo en los demás y depender de lo que piensan o de lo que dicen, sino un equilibrio. La propuesta es un equilibrio. Eh, pero también hablaba de plenitud, entonces que cada uno de nosotros, cada ser humano, tanto varones como mujeres, puedan expresarse, desarrollarse plenamente, integralmente en su vida y mientras estén viviendo en este planeta. Ah, por decir un ejemplo, ¿no? Para seguir, digamos, profundizando en el término y empezar a hacerlo, podríamos ir al Génesis 1 y Génesis 2, si lo recuerdan. Vamos a ver el Génesis 1, cómo Dios comienza y empieza el desarrollo o el proceso de la creación. Y en algún momento se detiene y decide crear a los seres humanos, tanto varones como mujeres, a su imagen y semejanza. Y vale la pregunta, ¿para qué? Las dejo para que investiguen. Pero también cuando nos acercamos a Génesis 2, nos encontramos con otro relato, con otro enfoque, en donde hay un planeta Tierra que necesita de un ser humano que lo cultive, que lo trabaje, que lo acompañe en su desarrollo. Entonces Dios tiene esas cosas en cuenta y decide crear al ser humano, pero se utiliza otro lenguaje, dice formar al ser humano del polvo de la tierra, ¿no? O a los seres humanos del polvo de la tierra. Y la pregunta también valdría, ¿para qué? Entonces, vemos que, por eso los invito a que puedan ir después a revisar Génesis 1 y 2 para ver cómo los seres humanos desarrollaban esta vida en armonía, cómo desarrollaban estas relaciones que son la base para que puedan proyectarse en la vida. Pero estaría bueno que todo se quede en Génesis 1 y 2, pero llegó Génesis 3, entonces ya muy conocido pasaje. Se habla de la ruptura, se habla de la caída, y vemos cómo los seres humanos elegimos algo distinto a lo que Dios nos propuso, y entonces nosotros elegimos en nuestros términos qué hacer en relación con Dios, con nosotros, con los demás y con la creación. Y bueno, después el texto bíblico sigue y sigue, sigue, y vemos cómo Dios, de distintas formas, en distintas épocas, generaciones, trata, intenta, hasta que decide hacerse cargo personalmente con Jesucristo, para restaurar a la humanidad, para restaurar esta paz. Eh, si tienen alguna pregunta, comentario que quieran sumar, bienvenidos. Ujú. A ver. Y si no, continuamos con Pablo. Sí, pensaba esto de, Dios tenía un propósito cuando nos creó, y la idea era este shalom, ¿no? Esta armonía, esta plenitud. Eh, y a mí me gustaría agregar una palabrita más que algunos usan, que es un bienestar, ¿sí? Hay veces que nos quedamos con esto de armonía como ausencia de conflicto, ¿no? Que tiene que ver más con la paz que viene del concepto del Pax Romana, que es la falta de guerra, ¿sí? Pero no tiene que ver solamente con ausencia de conflicto, tiene que ver con esta plenitud, esta armonía y este bienestar para todos y en esas relaciones, ¿no? Como contaba Alex, se produce la caída, se rompen estas relaciones, y nos pasa esto de que nos pasaba hasta hace un tiempo, que hablábamos de recursos naturales, algo que era para explotar, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo paradigma que tiene que ver con la justicia climática, entonces ya empezamos a hablar de la creación que hay que cuidar, ¿no? Fíjense cómo 2000 años después estamos pensando en esto, ¿no? No es que lo venimos trabajando de acá. Bueno, hay veces que hacemos énfasis en una cosa, hay veces que en otra, y lo importante es esto que decía Alex, que, bueno, hasta que Jesús, digamos, Dios se mandó a sí mismo para decir, bueno, voy a empezar a restaurar las cosas, pero no terminó ahí. Jesús dijo, bueno, ahora vayan ustedes y ustedes son, digamos, nos da una misión a nosotros, donde nosotros somos parte de ese proceso, ¿no? Se habla mucho, bueno, después iba a hablar casi me spoileo con algo que viene después. Nos manda a nosotros a continuar su obra. Entonces, somos parte, digamos, no concluyó con Jesús.
¿no? Esto de la restauración. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una misión como cristianos para esto. Entonces, la idea es poder revisar un poquito sobre esto. Pero bueno, vamos a hacer ahora un análisis de un texto puntual. Primero le voy a plantear una reflexión y la idea es que participemos, ¿sí? Sobre una frase. ¿Sí? La frase es una frase, creo que inventada, la verdad que no me acuerdo ya si la inventé yo o si la leí de algún lado. Este, no sé si ahí la ven. La frase dice así, ¿sí? Al morir, el alma abandona la tierra y se va, abandona la tierra y alcanza una felicidad atemporal en un cielo espiritual. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué piensan? ¿Es así? ¿Creen que es así? A ver, no es si está bien o no la frase, es ustedes, ¿qué creen? ¿Qué piensan con esto? ¿Creen que es así? ¿Creen que es distinto? Cuando nos morimos vamos a un lugar atemporal donde hay una felicidad, una plenitud con Dios. ¿Qué creen? ¿Qué les parece? No les parece nada. Están todos mudos. ¿O es muy rebuscada la frase o no les pareció nada? ¿Pudiera compartirla nuevamente? Disculpe. Sí, claro. Les cambio la pregunta, la frase. ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? ¿Nadie? Yo no sé si, o sea, no estoy segura de lo que voy a decir, es una intuición, podría decir. Pero creo que si nosotros morimos, como dice que Jesús va a venir por segunda vez a juzgar vivos y muertos, entonces yo creo que de alguna manera nosotros estamos como dormidos, ¿no? Esperando el reencuentro con Jesús, ¿no? Entonces, no sé si llegamos a la felicidad, o sea, basándome en la frase, yo creo que es como un estado como cuando estamos dormidos, ¿no? Creería eso. ¿Y después? Porque estás hablando de un impas. ¿Y después? No, y sí, después, bueno, ya tenemos un encuentro con el Señor y ahí sí hay una plenitud, digamos. Ok. Gracias, Julieta. ¿Quién más? ¿Cómo se imaginan el cielo? Ahí es ¿Nadie? de oro y un mar de cristal, dice la palabra del Señor. Ok. ¿Quién más? Bueno, yo también quisiera como acolar un poco más del tema de a dónde vamos después de la muerte. Y es algo que sucedió con los dos ladrones que estaban crucificados con Jesús, ¿no? Y lo que mencionó Jesús, ciertamente te diré que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, yo supongo que uno, después de la muerte, obviamente que ha creído ha tenido este nuevo nacimiento, su espíritu va a este lugar de descanso, que es lo que mencionó Jesús en el momento de la muerte de los dos ladrones, el paraíso. Y que si es este lugar de felicidad, como lo menciona, ¿no? Donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad y en donde la presencia de Dios, la gloria de Dios lo cubre todo, hasta que llegue el momento de la resurrección, en donde desde el lugar en el que estemos, pues vamos a encontrarnos con Él, con los cuerpos transformados. Gracias, Susana. ¿Alguien más? Bueno, pasa algo llamativo que es esto de
¿cómo puede ser él hoy mismo vas a estar allá y lo que tienen que esperar el juicio, ¿no? Bueno, son esas cosas que como humanos no podemos comprender los tiempos de Dios. Siempre son nuestras mentes finitas tratando de entender cosas que nos exceden, pero está bueno tratar de entenderlo. Eso no quiere decir que no tengamos que seguir buscando y creciendo, ¿no? Pero obviamente algo infinito que es imposible que entendamos los tiempos de Dios con nuestras mentes humanas, ¿no? Em, pero es interesante que, fíjense que plantean, bueno, sí, vamos a una plenitud, y dijo Susana, una plenitud espiritual. Y después hizo mención a otra parte de otro texto de la Biblia que dice, bueno, y resurrección de los cuerpos, o bueno, fíjense cómo hay una mezcla que se nos complica porque, digamos, tenemos cosas que dicen el texto, otros que dicen otra parte del texto, y otras partes que tienen que ver con la filosofía occidental y esto de Descartes, cuerpo-alma, que se separa, que no es difícil concebir una forma distinta, ¿no? Más allá de esto que decíamos de que es difícil. Pero la idea ahora es invitarlos a trabajar sobre un texto puntual. Esto que le decía de que el alma se separa tiene que ver mucho del pensamiento griego, ¿sí? Que nosotros tenemos herencia de ahí. Pero vamos a la Biblia, a ver qué dice Jesús, un poco con algo que nos puede ayudar a esclarecer un poco un texto, ¿sí? Puede haber otros que hablen otras cosas, como le dije, pero le íbamos a trabajar sobre un texto puntual, ¿sí? Entonces, a ver, sí. Bueno, ¿alguien quiere leer el texto y las dos preguntitas que están abajo? ¿Alguien que me ayude? Así no hablo tanto. Sí, Vanessa, adelante. Mateo 24:40. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Quiénes son los que serán llevados y quiénes quedarán en la tierra? Bueno, Vanessa ya les hizo la pregunta. ¿Quiénes creen que son los que son llevados y quiénes son los que son dejados en la tierra? ¿Quiénes quedarán en la tierra? ¿Qué le parece? Muy buenas noches, bendiciones. Yo Sí, Diana, creo adelante. que serán llevados todos aquellos que creyeron y confesaron el nombre de Jesucristo. Y los que no aceptaron a Jesucristo, yo creo que serán quedados aquí en la tierra. Ujú. Me imagino. Gracias. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Alguien piensa distinto o piensa lo mismo? Jimena levantó la mano. Sí, Jimena, adelante. Yo creo que, como dijo mi compañera, una parte va a ser arrebatada, aquellos que han creído en Cristo, pero también va a haber una parte de la iglesia que va a quedar aquí en la tierra, porque en Apocalipsis en una parte dice que el ángel llevaba los inciensos y las oraciones, y cada vez que hacía subir esos inciensos y esas oraciones a Cristo, se abrían los sellos y se desataban sobre la tierra las grandes catástrofes, ¿no? Entonces, yo creo que en ese entonces, en ese tiempo, si bien es cierto va a haber mucha maldad, mucha iniquidad, también va a haber una iglesia muy gloriosa que que va a permanecer hasta el final. Gracias, Jimena. Marlene. Hola, dice la primera pregunta, ¿quiénes son los que serán llevados? Los que serán llevados a mi criterio son los que nazcan de nuevo. Todos los nacidos de nuevo de manera espiritual, ¿verdad? Y todos los que se arrepientan de sus pecados eh, antes de que Cristo Jesús venga, porque en ese momento ya no va a haber tiempo, ¿verdad? ¿Y quiénes se quedarán en la tierra? Todos aquellos que siguen la injusticia, ¿verdad? Y las cosas de este mundo. Gracias, Marlene. Vanessa. Bueno, yo lo considero desde el otro punto de vista que sería un ejemplo familiar, se podría decir. Muchas veces venimos o somos parte de una familia cristiana, pero realmente es Dios quien escudriña nuestros corazones y Él conoce verdaderamente cómo somos. Entonces, bien podemos ser de integrantes de la misma familia de cristianos, servidores de Cristo, pero yo entiendo que la referencia que aquí dan, que quiénes son los que serán llevados y otros que se van a quedar,
Se refiere a que de la misma familia vamos a ver unos que nos vamos y unos que nos quedamos. Y no netamente es por no por no aceptar a Cristo, sino porque muchas veces nuestros corazones están muy lejanos a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Gracias, Vanessa. Bueno, fíjense que la discusión siempre pasa por, bueno, quiénes son realmente salvos, quiénes son realmente cristianos, quiénes son los hijos de Dios, en qué momento se da, pero nadie discute de que los que son llevados son los que salvos, los hijos de Dios, y los que son dejados son los que, digamos, estaban perdidos, por decirlo de alguna forma. Ahora, la pregunta es, ¿por qué pensamos eso? ¿Dónde surge eso? Digamos, es una creencia, porque, a ver, en ningún lado dice eso ahí en ese texto, ¿sí? Estamos haciendo inferencias nuestras, y les cuento algo, yo creí lo mismo durante 42, 43 años, ¿sí? Hace unos años, 45 creo ya, pero bueno, hace unos años, leyendo, investigando, estudiando unos libros que tenían que ver con justicia climática, eh, y alguien que nos estaba ayudando al estudio, me dio un cachetazo, me enseñó algo que nunca me había percatado sobre este texto, que me hizo verlo totalmente de otra manera, ¿sí? Entonces, antes de ir al desenlace de esto, dos cosas. Primero hay que tener cuidado siempre. Pensemos que los textos, ¿sí? La Biblia, le ponemos títulos a veces, entre medio de los textos, ¿sí? El buen samaritano, bueno, no sé, las bienaventuranzas. Jesús no estaba en el Sermón del Monte y dijo, bueno, anoten, las bienaventuranzas, 2 puntos, capítulo 23, versículo 4. Los números, los versículos fueron agregados después para hacer más fácil la identificación de un lugar del texto, lo cual es buenísimo, nos ayuda mucho. Pero hay veces que puede llevar a alguna cosa de que separamos cosas que no deberían separarse, porque hay que ver el contexto de lo que viene antes y lo que viene después para entender lo que dice una parte del texto, para que no hagamos esto de agarrar algo aislado y que le demos interpretación. A ver, es cierto que la Biblia en su conjunto nos dice, nos habla, también nos puede hablar un versículo aislado, nos puede enseñar. Dios nos habla de muchas formas que no vamos a entender nunca cómo nos habla. Ahora, tengamos cuidado con leer en la Biblia las cosas que queremos leer o hacerle decir las cosas que queremos decir. Por eso, les voy a contar un chiste. Dice que había una persona que dijo, voy a leer la Biblia, a ver qué quiere decir Dios para mí. Entonces agarró Mateo 27:5 y leyó. Luego fue y se ahorcó. Cerró la Biblia y dijo, no, esto no es para mí. Entonces abrió en otro lugar y abrió justo en Lucas 10:37. Anda entonces y haz tú lo mismo. Ay, esto no es para mí. Abrió la Biblia en otro lugar y dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, esto es un chiste, claramente, pero es para tener cuidado de no agarrar cositas para que decir, bueno, Dios me dijo esto acá. ¿Sí? Entonces, aparte nosotros, como le decíamos, vamos con nuestro paradigma, con nuestras ideas de una canción. Alguien dice una referencia de cómo iba a ser el cielo y me hizo acordar, parecía textual de una canción, ¿sí? Que seguramente cantábamos cuando éramos niños en la escuela dominical, pero todas esas cosas nos van quedando grabadas, ¿sí? Entonces, lo que le voy a invitar ahora es que leamos lo que estaba justo antes de este versículo, ¿sí? Cómo venía el versículo, y está resaltado un poquito para ayudarnos, pero digamos, no tiene otra cosa, digamos, no está cambiado el texto, sino solamente resaltado y en otro color. Así que le voy a pedir a alguien si lo puede leer al texto ahora. ¿Alguien me puede ayudar? Pero en Sí, cuanto, Sami, adelante. ya. Buenas noches. Pensar la misión hoy. Mateo 24, 36 al 40. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. ¿Qué les pasó? Dijo que era como cuando fue en la época de Noé. ¿Quiénes fueron llevados con el diluvio? Los impíos, los que Los no que no creyeron. entraron a la barca. Bueno, así será la venida del Hijo del Hombre.
Bueno, fíjense que si leemos lo que está justo antes, el significado es al revés. Y a ver, ¿por qué tiene importancia esto o no? ¿Saben por qué tiene importancia? Porque si nosotros nos imaginamos que nuestro tránsito en la tierra está para ir a otro lugar, que normalmente hablamos de espiritual, como que no tiene nada que ver con la tierra, es como que estamos en tránsito. Acá es ayudemos, salvemos el alma, porque lo importante es en el futuro, es en el cielo, algo inmaterial. Ahora, si pensemos que el futuro y la venida del reino es acá, pensemos en la oración que nos enseñó a orar Jesús. Venga tu reino a la tierra, no dice vayamos al cielo. Dice, venga tu reino a la tierra así como en el cielo. Entonces, hay algo en la teología que se dice que es el ahora y el todavía no. ¿Qué tiene que ver esto? Que hay cosas que se van a terminar de concluir y perfeccionar con la segunda venida de Jesús, pero hay cosas que ya empieza, el reino de Dios empieza con la venida de Jesús. Ahí llega la venida del reino. Nosotros somos sus manos y sus obras en esta tierra para llevar el reino, ¿sí? Eso es el Evangelio. Entonces, la consecuencia es totalmente distinta, porque nosotros tenemos que actuar para que crezca el reino acá, y no estamos de tránsito para ir al reino en otro lugar inmaterial. Entonces, cambia totalmente. Esto vemos distinto el tema de tenemos que salvar un alma a tenemos que restaurar a una persona en el lugar donde está. Tenemos que mejorar sus condiciones donde está. Entonces, fíjense que ya cambia el concepto de alma-cuerpo a una persona íntegra. Fíjense, recordemos que Jesús sanaba a los enfermos, los restauraba socialmente, los alimentaba. Fíjense cómo va cambiando la idea esto de estamos en tránsito y lo importante es el futuro y es el alma que vaya, no este mundo. Ah, bueno, los que van a ser llevados son otros y nosotros nos vamos a quedar acá. ¿Sí? No sé cómo va a ser, sinceramente no sé cómo va a ser. Si les dijera cómo va a ser, les miento, porque no lo sabemos. ¿Sí? De nuevo, es algo muy inmenso para poder comprenderlo con nuestra mente humana. Pero lo que nos dijo Jesús es que va a ser así. ¿Sí? Nos dio el ejemplo. Entonces, el impacto es grande, las consecuencias de cambiar ese chip o ese paradigma de cómo entendíamos las cosas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar por la creación, ¿sí? Antes como que no nos preocupaba porque lo importante era lo espiritual. Ahora, pensemos que en la segunda venida habla del paraíso en esta tierra, habla de la Nueva Jerusalén, habla de cosas que no las perdemos un poco cuando pensamos en esta forma de alma, ¿no? Separado del cuerpo y algo espiritual y material en otro lado. Alguien quiere hacer una reflexión, decir no estoy de acuerdo porque lo fuera. De nuevo, no tenemos todas las respuestas, sí tenemos preguntas que nos ayudan a pensar distinto, a seguir investigando. Los escucho, ¿eh? No hay, recuerden que esto estamos para crecer todos juntos acá. Y dejar de compartir, así lo puedo ver. Vemos cómo nos impacta, ¿sí? La forma que entendemos el ser humano como un ser integral, como un ser alma y cuerpo. La forma de predicar, porque una cosa es hablarle al alma, a alguien para que espiritualmente transforme, a trabajar sobre, como decía Francisco Asís, predica, 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 si es necesario usa palabras, ¿no? De paso aprovecho y le cuento algo que normalmente lo digo en la segunda semana, pero le voy a contar una historia de San Francisco de Asís. Dice que un día estaba con los que trabajaban con él y dice, vamos a ir a predicar al pueblo. Entonces empezaron a caminar y encontraron una gente que estaba trabajando en el campo y se pusieron a ayudar a la gente que trabajaba en el campo. Siguieron caminando y encontraron una carreta que se había quedado en un arroyo, entonces le ayudaron a salir del arroyo y subieron las cosas que se habían caído. Siguieron trabajando y había unas personas que tenían roto el techo en una casa, se pusieron a trabajar con ellos y ya se hizo de noche y Francisco le dijo a los demás, bueno, volvamos, pero no íbamos a ir a predicar al pueblo. Y le dice, ¿y qué hemos estado haciendo todo el día? Entonces, grafica un poco esto de predica, 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 y si es necesario esa palabra, ¿no? Entonces, nos ayuda a mirar una forma distinta esto de las buenas noticias del Evangelio no es decirla de acá, ¿sí? No decirlo de palabras, sino con las acciones. Impacta mucho más en la gente lo que hacemos que lo que decimos. Y muchas veces decimos una cosa y borramos como en el codo, como decía el ejemplo cuando contaba la historia de Gandhi, ¿no? Bueno, nada, esto es para que nos quede en la cabeza, nos haga reflexionar, nos haga repensar. Y la idea ahora es, digamos, que vayan a trabajar a los grupos y que compartan un poquito entre ustedes, y Alex le va a contar un poquito cuál es
la idea de qué van a trabajar y le va a hacer también como algunas ideas que disparadores para motivarlos a conversar. Chan, volvimos. Bueno, bueno, seguimos pensando, ¿no? En la misión y en lo que implica y demás. Entonces, para eso, ahora les queremos invitar a un espacio para que puedan conversar, puedan reflexionar, puedan compartir sus ideas sobre algunas preguntas. A ver, ahí se comparto, así las pueden ver. Ahí va. Sobre algunas preguntas. Estas tres preguntas. La misión de Dios, nuestra misión y tu misión. Bueno, estábamos conversando en este encuentro, digamos, la misión de Dios, ¿con quién tiene que ver? ¿Qué quiere hacer Dios? ¿En qué está pensando? ¿Qué nos está proponiendo? ¿A qué nos invita a colaborar con Él en nuestros contextos o en general? Y si hablamos de nuestra misión, como comunidad, como grupo, como equipo, como amigos, en qué estamos trabajando? ¿En qué nos enfocamos? ¿Hacia qué apuntamos o qué intentamos hacer? Y tu misión, pensando en quién sos, qué es lo que puedes aportar, cuál es tu rol en la comunidad o en el contexto en el que vivís, y ver cómo la misión se relaciona una con otra. La misión de Dios, nuestra misión, tu misión, y que la idea es que puedan ir dialogando sobre estas tres preguntas en los grupos. Bien, cualquier duda, estamos acá. Bueno, Ah, Jessy, un estamos detalle listos. más. Sí, dale. Detalle más, si no me olvido. En el mismo sentido, también para sumar, ¿no? Ya veníamos hablando la semana pasada de paradigmas. Entonces, una frase que queríamos compartirles es de Howard Snyder, que es: la posición en la que estás determina en gran medida lo que ves. Del mismo modo, la posición que tienes respecto a la iglesia afecta lo que crees de cómo debe vivirse el Evangelio y lo que piensas sobre lo que el reino de Dios significa realmente. En ese sentido, también ten en cuenta la misión de Dios, nuestra misión, tu misión. Va a haber diferencias, va a haber puntos en común y es lo más normal del mundo, porque somos de distintos contextos, distintas edades, distintas culturas, de distintas generaciones, con distinta experiencia y formación. Así que esperamos que puedan compartirlas para poder enriquecer mucho nuestro aprendizaje y reflexión sobre la misión. Ahora sí, Ahora sí, bueno, si estamos listos, Jessy, vamos a trabajar en los tres grupos, 15 minutos y luego volvemos para despedirnos. la pasaron bien. A ver, ahí ya volvieron todos. Sí, Ahí vamos ahí viendo estamos. algunos que no los habíamos visto con cámara prendida, ¿eh? Ahora sí se mueven. Ah, antes era la foto, por eso. Ah. Bueno, eh, para respetar el tiempo de cada uno y también para terminar el encuentro de hoy, queríamos leerles un poema, un texto que se llama Convivir en las diferencias. Ahí lo comparto en pantalla, así lo leemos juntos. Eh, a ver. Ahí va, ahí quedó. Dice, si ahí se ve, ok, sí, listo. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Ahí estamos. Gracias, Colo. Dice, convivir en las diferencias. Mis sueños no son tus sueños, porque no esperamos lo mismo de la vida. Mis alegrías no son tus alegrías, porque no nos movilizan las mismas cosas. Mis compromisos no son los tuyos, porque no le ponemos el hombro a proyectos diferentes, porque le ponemos el hombro a proyectos diferentes. Mis convicciones no son las tuyas, porque leemos la realidad desde otros lugares. Mis dolores no son los tuyos, porque no nos afectan las mismas angustias. Mi memoria no recuerda lo mismo que la tuya, porque valoramos distinto los golpes, las muertes, las ausencias.
Mis miedos no son tus miedos, porque no nos atemorizan las mismas amenazas. Mis búsquedas no son las tuyas, porque nuestros anhelos tienen disímiles contenidos. No nos suenan igual algunas palabras, como solidaridad, plenitud, inclusión, justicia, oportunidad, equidad, derechos. Hemos abrazado ideales diferentes, quizás hasta opuestos, porque no miramos el mismo horizonte. No nos apasionan ni nos movilizan los mismos temas, porque estamos sostenidos por valores que no siempre son compatibles. Nuestros corazones no laten con los mismos ritmos, ni danzan con los mismos motivos. Por ejemplo, si pensamos en una fiesta, tal vez no la pensemos ni parecida, porque no será igual el decoro, tampoco el menú, quién sabe si los invitados. Sin embargo, nos cobija el mismo cielo y caminamos en el mismo suelo. Quizás hasta tomemos el mismo vino. Ah, qué bueno. Y en esta tierra compartida, bajo el techo de la gracia divina, estamos llamados a convivir. En ese sentido, abro mi mano laburante, sincera y honesta, y la sumo a la de todas las personas que quieran involucrarse para trabajar por una sociedad con espacios cada vez más amplios, diversos, contenedores, que cuiden en especial a los más frágiles, vulnerables. En este rumbo nos encontraremos hasta la victoria plena del reino. Ahí va. Queríamos compartirles este texto como para cerrar este encuentro en donde estamos hablando de la misión y distintas perspectivas y, y también reconocer que somos diferentes, de edades diferentes, de vidas, historias diferentes y que estamos acá juntos para aprender juntos. Nos vemos cuando nos vemos. Si Saludos. les parece, prendemos la cámara y sacamos una foto